Así. Señor Dios, gracias te damos por darnos hoy la oportunidad de reunirnos, de poder conocer más de tu palabra, de poder conocer más de tu voluntad. Gracias, Señor, porque has puesto en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer, Señor, de estar aquí. Y te queremos pedir que nos ayudes ahora a prestar atención a tu palabra. Señor, te pido por mí, Señor, para que me des claridad, sabiduría, valentía al momento de declarar tu palabra, Señor. Pero también te pido por todos los que están aquí, para que tu Espíritu Santo, Señor, habla a sus corazones, para que tú, Señor, traigas convicción de pecado, que traigas convicción de la necesidad de Cristo, traigas convicción, Señor, y claridad, Señor, de cuál es tu voluntad para sus vidas. Te pedimos que el día de hoy este tema pueda ser claro para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, el tema del día de hoy es el título que encontramos delante de nosotros, ¿cómo llegar al cielo?, ¿verdad? Pero antes de introducirnos en el pasaje que tenemos del día de hoy, yo quisiera que habláramos un poquito de lo que vamos a hablar a continuación. Yo sé que la mayoría de ustedes alguna vez ha visto una película de Semana Santa, la mayoría. No voy a decir que todos porque sería asumir, pero la mayoría de nosotros ha visto una película de la pasión de Cristo, de la historia de Cristo. Hay una película que se llama Jesús de Nazaret, tarda 6 horas, es buenísima. Hay muchas películas, ¿verdad? Y si no te has visto ninguna de estas películas, de seguro has visto al menos una escena de lo que, o has visto una imagen, al menos de lo que voy a hablar el día de hoy. Se trata de esta escena de donde Jesús está crucificado en el monte del Calvario y que al lado de él, de un costado y del otro, hay 2 criminales, ¿verdad? Están crucificados y la gente que está ahí alrededor y aún los ladrones o los criminales que están allí se están burlando del Señor, ¿verdad? Está ahí el Señor crucificado delante de ellos, hay líderes religiosos burlándose de él, hay soldados romanos burlándose de él. Es una escena que ha sido retratada en muchas pinturas, en muchas esculturas, incluso en obras de teatro. Usted la va a encontrar, es muy popular. ¿Todo está familiarizado con la escena? ¿Sí? ¿Verdad? Todos saben de lo que estoy hablando. Lo triste es que a veces, por ver tantas veces una escena así repetida, pero nos perdemos de vista de lo importante que es, ¿verdad? Se nos vuelve paisaje. Y en esta escena se encuentra un gran misterio revelado para todos nosotros. Se nos habla de 2 cosas que deberíamos tener presentes constantemente. Y lo primero es que se nos habla de un lugar diferente a este mundo en el cual nosotros vivimos. Jesús habla de un paraíso, de un lugar donde tú y yo podríamos llegar después de partir de este mundo. Pero también en esta escena se nos habla del secreto de cómo llegar a ese paraíso, del secreto de cómo llegar al cielo, que ese paraíso realmente es el mismo cielo. Así que lo que el día de hoy yo quisiera que tú y yo aprendiéramos es que a través de este texto vamos a descubrir cuál es el secreto para llegar al cielo. Así que si no tienes nada que te lo impida, te invito a que te coloques de pie y vamos a leer juntos la palabra del Señor en Lucas 23, del versículo 35 al 43. Lucas 23, del 35 al 43. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó.
¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Esa es la palabra de nuestro Dios. Podemos sentarnos. Así que nos encontramos con este título, ¿Cómo llegar al cielo? Leímos el pasaje y el mensaje que les traigo el día de hoy es sencillo. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, es fácil entrar al cielo. Voy a decirlo nuevamente. Gracias a la obra de Cristo Jesús, es fácil entrar al reino de los cielos. Y yo quiero que ese mensaje tú te lo lleves en tu corazón el día de hoy guardado. Es fácil entrar al reino de los cielos gracias a la obra de Cristo Jesús. Pero quiero que te lleves 3 consideraciones al respecto. Lo primero que voy a hacer es darte una explicación de por qué es fácil. Segundo, te voy a dar una comprensión para que puedas comprender ahora eso es lo que implica. Y por último, una advertencia. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. 3 puntos para descubrir este mensaje. Una explicación, una comprensión y una advertencia. Entonces, empecemos con la explicación. Lucas nos narra el panorama oscuro que estaba ocurriendo con la muerte de Jesús, ¿verdad? La multitud lo observaba, los líderes religiosos de la época se burlaban, le gritaban, salvó a otros, que se salve a sí mismo. Si de verdad que es el Mesías, ¿verdad? Para los que no saben, el Mesías era un término hebreo utilizado para hablar de un poderoso Salvador que Dios había prometido, que vendría a salvar al pueblo de sus peores enemigos, y de entre ellos el pecado. Así que este Mesías no era solamente un personaje o un hombre esforzado, sino que las profecías decían que este Mesías era también divino, es decir, era Dios mismo. Así que ellos se burlaban de él. Si tú eres el Mesías, si de verdad tú eres el Mesías, entonces sálvate a ti mismo, ¿verdad? Estos burladores estaban en el punto de sí mismos. ¿Saben por qué? Porque ellos habían visto a Jesús hacer muchos milagros. Jesús había resucitado muertos, Jesús había convertido el agua en vino, Jesús había... Todos esos milagros que tú sabes en tu mente, en tu corazón, que has visto por ahí, Jesús había hecho muchos milagros. Y Jesús había demostrado una sabiduría extraordinaria. Pero para ellos, una última prueba para creer en Él era de que Jesús se bajara de esa cruz y se salvara de manera milagrosa. Así que ellos estaban provocando al Señor en medio de ese momento. Pero también estaban los soldados romanos. Los soldados romanos que estaban ejecutando la crucifixión de Jesús se burlaban de él también. Y le daban vino agrio para beber en vez de agua, en vez de algo para saciar su sed. Y exclamaban, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, ¿verdad? Lo más irónico es que ellos decían esto, pero arriba había un letrero sobre la cabeza del Señor. ¿Qué decía ese letrero? ¿Lo leímos ahorita? Este es el rey de los judíos. Entonces era irónico, ¿verdad? Este era el Mesías que el pueblo de Dios esperaba. Este es el rey que traería salvación a los judíos y también al mundo, pero estaba siendo asesinado por su propio pueblo, por su propia creación. Pero peor aún, había un criminal colgado junto a él. La tradición dice de que eran ladrones, la Biblia no especifica, solamente dice que era un criminal. Y dice que estaba ahí al lado de él, estaba en la misma condición miserable del Señor en ese momento, muriendo al lado de Jesús, y en medio de su miseria se atrevió a burlarse del Señor y le dijo, ¿así que eres el Mesías? Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. O sea, es trágico.
Y es irónico todo lo que está pasando aquí, pero esto último que dice ese criminal es lo que nos da apertura a conocer el secreto de cómo llegar al cielo. Porque ahora surge una conversación que se da entre el otro criminal y Jesús. Y el otro criminal que estaba a su lado, si quieren, tienen ahí sus Biblias, en el versículo 41, vamos a leerlo nuevamente, esa conversación, porque esa conversación es divina, es celestial, es hermosa. Miren lo que dice 41. El otro criminal dice, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo es que a este criminal Jesús le promete estar en el paraíso ese mismo día? De la misma manera en que a ti y a mí se nos promete el día de hoy que podemos estar en el cielo hoy mismo. Si el Señor así lo quisiera, hoy mismo estaríamos con Él. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó en esa conversación y qué tiene que ver eso con nosotros el día de hoy. Entonces, primero que todo, el criminal reconoce a Dios. El criminal reconoce la existencia de un Dios. Él está allí y él dice que hay un Dios al que todos debemos dar cuentas. Él le dice al otro criminal, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Y eso es lo primero que tú y yo debemos saber. Para ir al cielo necesitamos reconocer que hay un Dios. Él es real. Nuestro Dios es real. Él nos da evidencias de su existencia con todo lo que vemos. Ese hermoso atardecer, esos hermosos árboles, esos cantos de las aves que nos despiertan en las mañanas, todo eso nos está hablando a gritos que hay un creador. Por mucho que el ser humano ha tratado de explicar la existencia de la humanidad, aparte de Dios, siempre tienen vacíos, siempre tienen huecos. No sé si ustedes en el colegio les enseñaron la famosa teoría de la evolución de Darwin, de que todos veníamos del mono y todo esto. Es una teoría que los mismos científicos la desechan hoy día porque hay muchos baches para llegar a esa conclusión. En cambio, hay una teoría que se llama, y que no es sencillamente sino una explicación de lo que dice la Biblia, una teoría que dice que tiene que haber un creador inteligente porque todo está diseñado de una manera inteligente. La creación nos habla de que hay un creador. Solamente piensa en cómo Dios ha diseñado tu cuerpo de una manera tan perfecta que sobrevive a diferentes situaciones, te protege de morir bajo ciertas circunstancias. ¿Sabes por qué tú comienzas a sudar cuando hace calor? Porque tu cuerpo quiere mantenerte a la temperatura correcta. ¿Sabes por qué a veces cuando tienes frío la piel se te encoge? Porque tu cuerpo está haciendo un trabajo para acumular el calor, las reservas de calor para que tú no mueras de frío. Y así cada detalle de la creación nos habla de que tiene que haber un diseñador inteligente. Si nosotros en nuestro planeta estuviéramos más cerca del Sol, la vida no se pudiera dar. Si nosotros estuviéramos más lejos del Sol, la vida no se pudiera dar. Estamos en el lugar perfecto del universo en donde coexiste la vida. Nada de eso es casualidad. Hay un creador. E incluso hay una evidencia del creador en nosotros. Y es que tú y yo tenemos una conciencia. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos ha creado a todos a su imagen y semejanza. Y esa es la razón por la cual, por mucho que tú quieras ocultarlo, cuando tú haces algo malo, tú sientes culpa.
Cuando alguien hace algo malo, tú dices, eso no estuvo bien. O no sé si alguno de ustedes se sentiría tranquilo de que venga alguien ahorita que salga y los atraquen. Ah, eso es parte de la naturaleza y de la supervivencia humana. No, usted se va a sentir mal. Usted va a sentir que este criminal tiene que pagar, ¿verdad? Es porque en ti y en mí Dios ha puesto su imagen y semejanza. Y Él es justo, ¿verdad? Estamos corrompidos por el pecado, pero la imagen y la semejanza de Dios no se ha distorsionado en nosotros. Dios nos ha dado su palabra también para que lo conozcamos. Este libro, efectivamente, fue escrito por 40 hombres diferentes, pero tiene la inspiración de Dios. Su palabra ha transformado miles de vidas. Su palabra ha pasado por filtros históricos y científicos y se ha hallado veraz. Muchas de las cosas que hoy la ciencia nos dice que es así, la Biblia lo decía hace mucho tiempo. Su palabra nos ha revelado que hay un Dios verdadero. Y hay miles de millones de personas a lo largo de la historia que han experimentado que hay un Dios verdadero. Así que lo primero que debes hacer para entrar al cielo es reconocer que hay un Dios. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Lo segundo es lo que el criminal hace a continuación. El criminal reconoce que es un pecador. En ese texto vemos que el criminal sabe que no merece otra cosa sino el castigo de sus pecados. Él le dice al que está al lado, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Y para ir al cielo, tú y yo necesitamos reconocer que somos pecadores. Al igual que este criminal, nosotros también somos criminales. ¿Por qué? Porque hemos quebrantado la ley de Dios una y otra vez. Si pudiéramos hacer un experimento, yo sé que este lo conoce todo el mundo, o la mayoría de ustedes, pero vamos a asumir que es la primera vez que colocan este ejemplo. Imagínate que el día de hoy yo coloco un cable en tu cerebro y proyectamos aquí en público todo lo que tú has pensado en esta semana, ¿verdad? ¿Qué encontraríamos en tu mente? ¿Será que encontraremos que has codiciado el bien de alguien? ¿Has deseado lo que alguien no tenía? Lo que alguien tenía que tú no tenías. Tú decías, yo aquí acostado en mi cama y viendo cómo mi amigo y mi amiga viaja por España, por Inglaterra, cómo me gustaría tener lo que él tiene. Bueno, la ley del Señor dice, no codiciarás. Y ahí estamos quebrantando la ley del Señor. ¿A quién odiaste en esta semana? ¿A quién tú guardaste ese enojo y rencor en tu corazón? Tú le deseaste, ojalá y no me encontrara nunca más con esa persona. Pues, en pocas palabras, tú estás deseando de que esa persona deje de existir, ¿verdad? Y eso, si lo llevamos a otra proporción, es igual a asesinato. ¿A quién odiaste en esta semana? Porque la palabra de Dios dice que si tú odias, es como si tú mataras a alguien. ¿A qué mujer o qué hombre de tu prójimo deseaste en tu corazón que no es tu esposo o tu esposa? ¿Verdad? ¿Qué deseo o qué impulso de tu corazón pecaminoso en esta semana se refrenó porque estaba la ley, porque estaba un policía, porque estaba tu familia viéndote? Todo eso saldría en esa pantalla. Todo eso saldría proyectado delante de nosotros. Y eso evidencia que tú y yo somos criminales, somos pecadores. Nuestro pecado nos impide disfrutar de la santidad y de la perfección de Dios. Así que no podríamos entrar en el cielo. Por eso, lo segundo que nosotros debemos reconocer es que somos pecadores por naturaleza, que estamos infectados por el pecado. Y si quieres rastrear desde dónde viene eso, viene de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que pecaron en el jardín del Edén. Y entonces el pecado pasó a toda la humanidad. Y los hijos de los hijos de los hijos de Adán y Eva hoy cargan con el pecado. Y por eso tú y yo somos pecadores.
¿Me estoy haciendo entender? Si quieren, vamos a lo que dice la Biblia, para que lo puedan ver con claridad. Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice algo que nosotros debemos creer. La Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Y Romanos 3:23 dice que por nuestros pecados todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces, la palabra nos muestra que por nuestros propios méritos, por nuestras propias decisiones, por nuestra propia naturaleza, jamás disfrutaríamos del cielo para estar con Dios para siempre. Así que lo segundo que tenemos que reconocer es que nosotros somos pecadores. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna persona que no se cree aquí pecador? Si hay alguien que no se crea pecador, al final hablamos y seguimos buscando en la Escritura qué dice la palabra al respecto. Entonces, como somos pecadores, nosotros merecemos el castigo de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él tiene que juzgar a los pecadores. Pero ahí no termina todo. La tercera cosa que sucede es que el criminal reconoce la justicia de Jesús. Y aquí se forma como una paradoja, ¿verdad? Leímos ahorita que no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, pero Jesús es Dios hecho hombre. Él no es como uno de nosotros. El criminal dice en esa conversación, él dice que él merece morir por sus pecados, pero dice respecto a Jesús, pero este hombre no ha hecho nada malo. El criminal reconoce la justicia de Jesús. El criminal reconoce que Jesús es inocente, que en él no hay pecado, que él no debería estar sufriendo las consecuencias del pecado, porque él no es un pecador como nosotros. Y para ir al cielo, tú y yo necesitábamos reconocer que Jesús es el verdadero justo, que en él no había pecado, que él era, como dicen algunos teólogos, impecable. Él no es como nosotros. Aunque se hizo como nosotros, aunque vivió como nosotros, como hombre, su nacimiento fue diferente al nuestro. Él nació por la obra del Espíritu Santo, un nacimiento virginal. Y la Escritura dice repetidamente que Él era como un cordero sin mancha. En Él no había defecto, en Él no había pecado. Él es Dios Hijo, hecho hombre, santo y sin mancha. Así que cuando tú entiendes esto, que Jesús era santo, era justo, tú entiendes lo que el ladrón o lo que el criminal estaba entendiendo. Su muerte en la cruz no era por sus propios crímenes, no era porque él había hecho algo malo, era porque él estaba llevando el castigo de otras personas. Era porque él estaba muriendo por los pecadores, y no por sus propios pecados, sino por ti y por mí. Jesús estaba colgado en la cruz, era porque tú y yo merecíamos estar allí, sufriendo el castigo de nuestros pecados, porque en Él no había pecado, Él era justo. Pero lo cuarto y último que hace este criminal es lo que tú y yo debemos hacer. El criminal pone su fe en Jesús. El criminal, en medio de las burlas, en medio de la incredulidad que hay en ese lugar, en medio de todo lo que la gente expresa, él dice la siguiente declaración. Una declaración de fe sencilla, pero profunda. Él le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En estas sencillas palabras, el criminal está creyendo en Jesús. Él cree que Jesús es el Mesías prometido del cual yo les estuve hablando ahorita. Él cree que Él va a traer un reino, el reino de Dios que Dios había prometido. Él cree
que Jesús tiene el poder de salvarlo aún de la muerte misma. Por eso Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y para ir al cielo, tú y yo debemos hacer lo mismo. Poner nuestra fe en Jesús. No solamente debemos saber quién es Jesús, sino poner nuestra fe, nuestra confianza absoluta, nuestra esperanza en Él. Porque no hay otra manera en que pecadores como tú y como yo, que merecemos el juicio de Dios, puedan entrar en el cielo, sino aferrándonos a ese Mesías, a ese Salvador, a ese Rey que vino a este mundo a rescatarnos. El criminal creía lo que tú y yo deberíamos creer el día de hoy, que Él un día va a regresar en su reino glorioso y Él va a restaurar este mundo corrompido por el pecado. Él va a restaurar la enfermedad, la muerte, la escasez y todo lo que vemos a nuestro alrededor cuando Él vuelva en gloria. El criminal creyó en Jesús. Y si tú pones tu fe en Jesús, como este criminal lo hizo, te aseguro que las puertas del cielo se te abrirán el día de hoy. Que si hoy fuese el último día de tu vida, entrarías al paraíso para estar con el Señor inmediatamente. Pues eso es lo que le dice el Señor Jesús a este hombre. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira que el Señor no le está diciendo que estarás conmigo en el paraíso cuando vuelva en gloria. No, no tendría sentido. Jesús le dice, hoy mismo, a las 3 de la tarde, cuando el Señor muere, estarás conmigo en el paraíso. Así que si te das cuenta, la forma de llegar al cielo es muy diferente de lo que la gente dice. La forma en como la Biblia lo presenta es muy diferente a lo que la gente dice por allí. Por ejemplo, algunas personas piensan que llegarán al cielo porque se portan muy bien, porque nunca han matado a nadie, porque nunca han hecho fraude en sus negocios, y por eso ellos sienten, no, yo voy a entrar al cielo porque yo nunca he hecho nada malo. Te tengo una sorpresa. Este tipo era un criminal y entró al cielo. Era un criminal y aún así entró al cielo en el último momento de su vida. Otras personas creen que haciendo buenas obras, dando regalos a los niños huérfanos, regalando dinero a los indigentes, llevándoles ropa, obsequiando casa a las personas que no tienen, así es como ellos van a entrar al cielo. Pero te tengo otra sorpresa. Este tipo era un criminal y no hizo ninguna buena obra. De hecho, lo estaban matando porque estaba seguramente haciendo algo malo. Y no tuvo tiempo allí como para hacer buenas obras. Lo único que necesitas para llegar al cielo son las 4 cosas que mencioné y te las voy a resumir. Reconoce que hay un Dios que hay que dar cuentas. Reconoce que hay un Dios al que tú y yo un día le vamos a dar cuenta. Segundo, reconoce que eres un pecador. Tercero, reconoce que Jesús es el único justo que muere por nuestros pecados. Y cuarto, pon tu fe en Jesús. Pon tu fe en Él y cree que Él es el Rey prometido que te puede salvar del juicio de tus pecados. Amén. Y eso fue lo que ocurrió allí y eso fue suficiente para que el criminal enseguida entrara al paraíso. Y eso es suficiente para ti y para mí el día de hoy. Pero yo dije que el día de hoy iba a enseñar 3 cosas. Una explicación, ahora viene una comprensión. Así como lo expliqué, el camino para llegar al cielo es fácil. Si hoy murieras inmediatamente, estás aquí, Dios no lo quiera, no queremos que eso ocurra, te da un paro cardíaco en este momento. Si tú has creído en lo que yo dije, hoy mismo vas a estar con el Señor Jesús. Hoy mismo estarás en el paraíso. Pero esta historia provoca una serie de preguntas. Y una de ellas es, ¿cómo puedo saber que tú has creído como ese criminal?
¿verdad? Porque yo puedo decir, no, yo creo, pero puede ser una fe intelectual. Puede ser como que sí, yo creo que Jesús nació en Belén, entró en un burrito, murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Pero esa no es la fe que te salva. La fe que te salva es una fe que se aferra al Señor Jesús como lo hizo este criminal. Así que, ¿cómo pudiéramos saber el día de hoy si tu vida verdaderamente creyó en Jesús? ¿Qué debería pasar si hoy no mueres, sino que sigues viviendo 7 años, 10 años, 20 semanas, yo qué sé? ¿Cómo sería tu vida si hoy tú crees de la misma manera? Porque aquel criminal ya estaba a punto de morir y no podemos seguir viendo lo que hubiera pasado en su vida después de haber puesto su fe en Jesús. Pero hay otros hombres y mujeres en la Biblia que creyeron en Jesús y vivieron muchos años. Y todos ellos muestran un patrón. Es decir, todos ellos manifiestan la forma en cómo una persona actúa o se comporta después de que ha sido salvado. Entonces voy a mencionar algunas cosas que ocurren en una persona que ha creído como el ladrón creyó en la cruz. Primero, hay gratitud en los corazones. Hay gratitud en sus corazones por Cristo. ¿Saben por qué? Porque las puertas del paraíso se les ha abierto. ¿Y qué es lo menos que uno puede hacer? Estar agradecido. Que uno no lo merecía y el Señor le ha abierto a uno las puertas del paraíso. ¿Cómo no va a haber gratitud en nosotros? Imagínate donde el día de hoy yo les dijera que yo tengo un grupo de mansiones allá en la zona norte de la ciudad y que les tengo los servicios pagos de por vida. Todos los mercados que ustedes necesitan les van a llegar mensual. Y les voy a dejar un ingreso de 10 millones de pesos para que hagan con eso lo que ustedes quieran. ¿Estarían agradecidos conmigo? ¿Estarían agradecidos? Aún algunos de ustedes no los conozco. ¿Estarían agradecidos si yo les diera a ustedes ese regalo? Mira, tienes una casa allá en Villa Campestre, una mansión, 10 millones de pesos mensual, todos los servicios pagos, no te preocupes, solamente disfruta. ¿Estarían agradecidos? ¿De verdad? Bueno, el cielo es muchísimo mejor que eso. El cielo es todo lo que tú y yo hemos deseado, hemos anhelado, hemos añorado por encontrar. ¿No estarías agradecido por eso? ¿No estarías agradecido eternamente de que Jesús te abre las puertas al cielo? Por eso, una de las evidencias de que tú has creído es que va a haber gratitud en tu corazón por Cristo. Pero la segunda evidencia es que va a haber un deseo en ti, por conocer más y más a Cristo. Aquellos que han creído verdaderamente en Cristo van a desear conocerle más. Y por eso, aquellos que han creído en Cristo van a buscar cómo aprender a orar, van a buscar cómo aprender a leer la Biblia, van a buscar cómo aprender a enseñar a otros la palabra de Dios. Y por eso este tipo de personas buscan ser parte de una iglesia sana, buscan ser discipulados, buscan ser aconsejados, buscan ser instruidos, porque ellos quedan así como yo quedé una vez. ¡Wow! ¿El Señor Jesús hizo todo eso por mí? Yo quiero conocerle más. Yo quiero saber de qué manera yo puedo darle gloria con mi vida. Yo quiero saber cómo yo puedo entender mucho más lo que me aguarda ahora en la eternidad y ahora el día de hoy con Él. Entonces, la segunda evidencia de una persona que ha creído con esta fe es que va a querer conocer más al Señor Jesús. Y la tercera es que esta persona va a buscar ser más y más parecido a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús nos deslumbra. ¿Cómo así que una persona justa muere en lugar de los injustos? ¿Cómo así que el Hijo de Dios viene y muere por pecadores como nosotros? Entonces uno quiere aprender de sus enseñanzas, uno quiere aprender de su sabiduría,
Uno quiere aprender a conocerle en comunión cada día y eso nos va volviendo más y más parecidos a Él. Si tú andas mucho con una persona, va a haber cosas que se te van a pegar, ¿cierto? Si tú adoras a alguien, te vas a parecer mucho más a esa persona. Por ejemplo, las personas que adoran a Shakira terminan vistiéndose, hablando, bailando, cantando como Shakira, ¿verdad? Si tú comienzas a estar cerca de Jesús y a adorar a Jesús, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a parecer más y más a Cristo. Y saben que eso también sucede porque el Señor Jesús hace algo increíble. Él pone su Espíritu Santo en ti y en mí. Y su Espíritu Santo comienza a obrar en nuestros corazones y nos hace ser más parecido al Señor. De repente, tú que andabas amargado todo el tiempo, comienzas a andar como feliz. De repente, tú que odiabas a la gente, comienzas a decirle, ay, yo disfruto pasar tiempo con esa persona. Yo amo a esa persona. De repente tú no podías perdonar a alguien y ahora te resulta fácil, o bueno, menos complicado perdonar. Y todo eso pasa porque si tú has creído en Jesús, el Espíritu Santo comienza a obrar en ti y te hace más y más parecido a Cristo. Así que esas tres cosas pasan normalmente en una persona que ha creído en Jesús. Está agradecido con Él, quiere conocerle más y quiere ser más y más parecido a Cristo. Eso tú no lo ves en el criminal porque tristemente muere en ese momento. Pero sí pasa en los demás discípulos de Cristo que creen en Él. Pasa en Pedro, pasa en Juan, pasa en Timoteo, pasa en Pablo, pasa en todas las personas que vemos en la Biblia que han creído en Cristo Jesús y pasa en todos los que hoy creen en Jesús de esta misma manera. Así que me he dado a entender, si Cristo te salva y no hay ninguna de esas evidencias, o más bien, si tú dices que Cristo te salva y no hay ninguna de esas evidencias, es para revisar si verdaderamente tú has creído de esa manera, con esa fe que tenía ese criminal en la cruz. Pero ya había dicho que iba a hablar de una explicación, una comprensión y ahora viene una advertencia. Hoy ya sabes cómo ir al cielo. Vamos a repetir las cosas que dije ahorita. Debes reconocer que hay un Dios. Debes reconocer que eres un pecador. Debes reconocer que Jesús es el único justo y que murió en una cruz por los pecadores. Y debes poner tu fe en Jesús. Vamos a hacerlo juntos porque no quiero que se les olvide. ¿Qué se debe hacer para ir al cielo? Debes reconocer que ¿qué? Que hay un Dios. Debes reconocer que ¿qué? Que somos pecadores. Debes reconocer que ¿qué? Que Jesús es justo y que murió por nuestros pecados en la cruz. Y debes, ¿qué cosa más? Poner tu fe en Jesús como el Rey prometido que vino a salvar. Ya hoy tú sabes eso. Pero la advertencia que te quiero dar el día de hoy es que no te demores en hacer esto, pensando que hasta el último día de tu vida tendrás chance para hacerlo. Porque el caso de este criminal en la cruz nos da esperanza que hasta el final Dios puede tener misericordia y salvar al más vil de los pecadores. Pero también es el único caso, el único de toda la Biblia, de entre miles de millones de casos, como para nosotros creer que eso también nos va a pasar a nosotros en el último momento de nuestra vida. No debemos ser tan arrogantes, ni tan jactanciosos de creer que en el último día de mi vida, cuando me falte media hora para morir, en ese momento, yo me voy a arrepentir de mis pecados, voy a poner mi fe en Jesús. Y Jesús me va a recibir en el cielo porque, hizo lo mismo con el criminal, lo puede hacer conmigo. Hermanos, hermanas, amigos y amigas que están aquí, Dios no puede ser burlado. Y realmente, eso sería un aliciente si supieran
que todos ustedes, como decía un pastor, si supiera que todos ustedes van a morir crucificados como ese criminal. Pero la verdad es que no es así. Algunos de ustedes puede que mueran hoy mientras estén durmiendo y no va a haber chance. Algunos de ustedes puede que mueran mientras van conduciendo y no va a haber chance. Tal vez algunos de ustedes, como sucede, ahorita que están caminando, Dios no lo quiera, pero puede pasar, les cae un rayo y mueren. Porque incluso la gente ha muerto cuando les cae un rayo en días donde no está lloviendo. Y no hubo tiempo para hacer estas 4 cosas. Hay muchas maneras en cómo puedes morir y no anticiparlo. Hace pocos meses, quiero contarles una historia personal. Mi padre falleció. Y en los últimos 2 días de su vida, él perdió por completo la conciencia y la capacidad de decir al menos ni una sola palabra. Él no podía. Lo único que hacía era agonizar y respirar y luchar para respirar y luchar. Era horrible verlo. Él no pudo despedirse. Él no pudo decir unas últimas palabras. Él no pudo decir una oración en su último momento de su vida. Y eso puede pasar contigo y conmigo. No podemos pretender que en el último día de nuestra vida, ese día es el que va a ser el día en que voy a arrepentir y que voy a creer en Cristo Jesús. Porque nadie sabe el día ni la hora. Y lo urgente de este asunto es que si no estás en Cristo en el paraíso, si no estás con Cristo en el paraíso, la Biblia dice en dónde vas a estar también. Si no estás con Cristo en el paraíso y no estás disfrutando del reino de Dios, vas a estar en un lugar de castigo y de juicio por tus pecados. Porque Dios es justo y Él tiene que castigar nuestros pecados. Y Él ha destinado un lugar de horror llamado el infierno, donde tú y yo debemos pagar cada una de nuestras ofensas por toda la eternidad en un lugar de tormento y de agonía. Así que es urgente, porque si hoy tú murieras y no estás en Cristo, allá estarías. Así que, y con esto voy terminando, toma el camino al cielo hoy y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cree en Dios, cree que eres un pecador, cree que Jesús es el justo que murió en la cruz por tus pecados, cree en Él para que Él te pueda salvar de tus pecados. Y si Dios te concede tener más horas, más días, más meses, más años de vida, búscalo en oración. Búscalo a través de su palabra. Únete a una iglesia pronto donde se te enseñe las santas escrituras. Aprende qué es ser un discípulo de Cristo y vive con la esperanza de que pase lo que pase en tu vida, hay un paraíso que te espera. Así que nuevamente te recuerdo el mensaje del día de hoy. Gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz, es fácil entrar al cielo. ¿Cómo vas a responder a este mensaje el día de hoy? Quisiera que tú meditaras eso en tu corazón en este momento. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por Cristo. Porque es por medio de Él que pecadores como nosotros, indignos, podemos tener acceso a la presencia de Dios. Es gracias a Él y a lo que Él hizo en la cruz por nosotros que hoy podríamos tener la certeza de estar seguros de que estaremos con Él en el paraíso si un día partimos de este mundo. Pero Señor, esta promesa es solo para los que creen en lo que hemos hablado. Por eso te ruego, Espíritu Santo, que tú seas dando convicción de estas cosas en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Señor, te ruego para que tú, a través de tu Espíritu Santo, despiertes los corazones que están dormidos aquí a su necesidad espiritual más profunda, una relación contigo, Dios, a través de Cristo.
Te ruego estas cosas en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.